Buenos días, buenas tardes, colegas. Es un placer poder participar de esta iniciativa de los organizadores del Scientific Journalist Forum. En esta oportunidad te presentaré algunas palabras sobre las radios universitarias, para qué y el agujero negro de la comunicación de la ciencia. Esta presentación indagará en la radio argentina de los últimos años, la democracia y la dictadura con la radio, la ley de servicios audiovisuales, la administración de las radios, para llegar finalmente a un tópico que comprende a las radios universitarias y la comunicación social de la ciencia. Soy Sergio Ricardo Quiroga, investigador en educación y comunicación en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, Argentina. En nuestro país, la radio tiene sus inicios el 27 de agosto de 1920, cuando un grupo de entusiastas conocidos como los Locos de la Azotea realizaron una de las primeras transmisiones de radiodifusión en el mundo. Este medio se convirtió en un instrumento tecnológico que introdujo nuevas formas de percepción y subjetividades, vinculando aspectos políticos, económicos, culturales y sociales. Desde su creación, la radio ha ejercido un gran atractivo para las audiencias, siendo escenario de conciertos, radionovelas, transmisiones en vivo y creativas publicidades. El estudio de la radio y sus programas refleja la dinámica social de diferentes periodos históricos, revelando actores, concepciones de programas radiales, publicidad y noticias. La radiodifusión en Argentina se consolidó como generadora de bienes simbólicos y materiales desde 1920, centrando su enfoque en el entretenimiento y el espectáculo. Aunque la televisión se inauguró en 1951 y se popularizó en la década de 1970, la radio ha sido un medio poderoso en la comunicación argentina. Hacia 1938, el país contaba con aproximadamente 40 emisoras de amplitud modulada, financiadas en gran medida por la publicidad. Un párrafo sobre la radio y la dictadura. Durante la dictadura militar en Argentina, que tuvo lugar en 1976 al 83, los medios de comunicación, incluida la radio, fueron fuertemente controlados y censurados por el régimen militar. La Junta Militar tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1976 y durante este periodo se implementaron políticas represivas que buscaban silenciar a la oposición y controlar la información que llegaba a la sociedad. En el ámbito de la radio se impuso una censura estricta sobre contenidos que consideraban subversivos o contrarios al gobierno. Muchos periodistas, locutores y productores fueron perseguidos, detenidos y en algunos casos desaparecidos por expresar opiniones críticas o difundir información que el régimen consideraba amenazante. Las emisoras de radio eran supervisadas de cerca y cualquier forma de expresión que se apartara de la línea oficial del gobierno era reprimida. Esto llevó a un clima de autocensura, donde los profesionales de los medios evitaban temas delicados o críticos para evitar represalias. Además, el gobierno militar utilizó la radio como una herramienta de propaganda para difundir su ideología y mantener el control sobre la narrativa pública. Se transmitían mensajes que buscaban justificar las acciones del régimen
y desacreditar a aquellos que consideraban enemigos. Este periodo oscuro en la historia argentina dejó un legado de violaciones de los derechos humanos y censura que afectó profundamente a la sociedad y a los medios de comunicación. Con el retorno a la democracia en 1983, se iniciaron procesos para esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura y se buscó restaurar la libertad de expresión en los medios. Democracia y radio. Con el retorno a la democracia en Argentina en 1983, tras el fin de la dictadura militar, la radio experimentó una transformación significativa. La reinstauración de un gobierno democrático trajo consigo un cambio en la política de medios y una enorme apertura hacia la libertad de expresión. Durante la democracia se buscaron revertir las restricciones impuestas por la dictadura en los medios de comunicación. Se promulgó una nueva ley de radiodifusión, la Ley 22.285, que estableció un marco regulatorio para el sector. Esta ley buscaba fomentar la pluralidad de voces y evitar la concentración de los medios en pocas manos. Con la democratización se permitió un mayor espacio para la diversidad de opiniones en la radio, se alentó la creación de emisoras comunitarias y se promovió la participación de diferentes actores en el ámbito radiofónico. Además, se revocaron las restricciones a la libertad de expresión, permitiendo que los periodistas y comunicadores pudieran abordar una gama más amplia de temas sin temor a la censura. La radio se convirtió en un espacio vital para el debate democrático, la difusión de información y la expresión de opiniones diversas. Programas de actualidad, entrevistas, debates y espacios culturales proliferaron en la radio argentina, contribuyendo a la construcción de una esfera pública más abierta y plural. La transición a la democracia no estuvo exenta de desafíos y conflictos en el ámbito mediático, pero en general este periodo marcó un cambio significativo hacia una radio más libre y diversa en Argentina. Precisamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina fue aprobada en el 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley tenía como objetivo regular el mercado de medios de comunicación en Argentina, limitando la concentración de propiedad en el sector. Algunos de los puntos claves de la ley de medio incluyen la restricción de la cantidad de licencias que una misma empresa o grupo empresarial podía tener con el fin de promover la diversidad de voces en los medios. También estableció límites en la propiedad cruzada entre los diferentes tipos de medios, televisión, radio, prensa escrita, para evitar el monopolio de la información. Sin embargo, la ley de medios fue objeto de controversia y críticas y ha sido modificada en ocasiones posteriores. Durante la presidencia de Mauricio Macri en Argentina, en el 2015, no se realizaron cambios sustanciales a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino que se derogaron algunos de sus artículos mediante un decreto de necesidad y urgencia, DNU, en el año 2016. El DNU redujo algunas restricciones sobre la propiedad de los medios de comunicación, eliminando límites específicos en la cantidad de licencias de medios que una empresa podía poseer, y levantando también restricciones sobre la propiedad cruzada entre diferentes tipos de medios. Estos cambios generaron cierta controversia y críticas, ya que algunos argumentaban que podrían conducir a una mayor concentración de medios en manos de los pocos grupos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones en torno a los medios de comunicación pueden ser complejas y están sujetas a interpretaciones variadas. Otro párrafo sobre la administración de medios. Los medios de comunicación, en su mayoría, son empresas que pueden adoptar diversas formas, como cooperativas o asociaciones no lucrativas,
pero al final se rigen como empresas, a diferencia de otras empresas que ofrecen productos tangibles o servicios homogéneos. Las empresas comunicacionales proporcionan algo más que algo intangible y complejo. Se centran en informar y al mismo tiempo satisfacer a dos tipos de consumidores, anunciantes y al público en general. Las empresas informativas tienen características distintivas, destacando la dualidad de fines entre objetivos económicos y comunicacionales, y a diferencia de las empresas socioeconómicas, una empresa informativa puede seguir siendo tal aunque no obtenga beneficios económicos, siempre y cuando cumpla con su objetivo principal de informar. Se destacan tres libertades presentes en estas empresas: la libertad de información y expresión para los ciudadanos, la libertad de los profesionales de los medios y las libertades derivadas de la libertad de empresa. En cuanto a la comunicación y diversidad, en este contexto destacamos la necesidad de una comunicación útil para el reconocimiento político de los seres humanos, en donde tengamos en cuenta la diversidad de las diferencias y el conflicto, que son condiciones democráticas fundamentales. La cultura, como mediadora de sentido, se presenta como dinamizadora del proceso de aprendizaje y construcción de sujetos críticos. Las radios universitarias, al ser instituciones ancladas en lo radiofónico y lo universitario, juegan un papel crucial. Estas radios ponen en público el diálogo y el conflicto como elementos que fortalecen el entendimiento público. Se plantea que la comunicación para el cambio social implica una comunicación para la interacción de sujetos políticos, estableciéndose en lo público como sujetos distintos pero entre iguales. Las radios universitarias son espacios de producción de sentido en la vida cotidiana y en la comunidad. Estas radios construyen oyentes, sujetos políticos, y se sitúan en el centro de luchas, tensiones, conflictos y negociaciones en relación a las dimensiones político-culturales de la comunidad, la universidad y la concepción de lo radiofónico. La radio tiene un rol clave en la universidad como actor sociopolítico en la democratización de la comunicación y la validación de saberes diversos. La radio universitaria, como parte de esta dinámica, se pregunta, se cuestiona en oportunidades sobre su rol y proyecto político-comunicacional en el contexto de la universidad y la comunidad. La interacción radiofónica, marcada por la inmediatez, el poder de la sugestión y la sensación de compañía permanente, se configura a través de la conversación radiofónica. En este contexto, las radios universitarias producen esta interacción que se sostiene en la conversación, que define la especificidad de lo radiofónico. La programación radiofónica, que establece el contrato entre las radios y sus oyentes, destaca en las radios universitarias el eje informativo como predominante. Este enfoque informativo se traduce en un estilo de sobriedad, tanto en las transmisiones de vivo como las grabadas, con una retórica reguladora y articuladora. La radio universitaria busca ocupar el espacio público y ejercer un capital simbólico a través de contenidos informativos que van más allá de la mera actualidad. En cuanto a la administración de las radios, debemos tener en cuenta su misión y objetivos, la participación estudiantil, los recursos humanos, la programación variada, la infraestructura técnica, el financiamiento sostenible, las colaboraciones, las tecnologías y las redes sociales, la medición del desempeño y el cumplimiento de lo normativo. En cuanto al periodismo científico, en Argentina, su vinculación con las radios universitarias
podemos destacar que el periodismo argentino en ciencia tiene un escaso desarrollo y menos aún en las radios universitarias. La radio sigue siendo un medio poderoso y efectivo para la comunicación de noticias, información cultural, educativa y de entretenimiento. Su capacidad para cautivar a la audiencia y estimular la imaginación la hace única, y en este sentido debería ser aprovechada por las instituciones universitarias para difundir conocimiento e investigación que se produce dentro del seno universitario. Si bien en algunas radios existen programas dedicados a la divulgación y al análisis de temas científicos, todavía es una deuda. La divulgación científica es importante para acercar la ciencia a la sociedad y fomentar la comprensión de cuestiones científicas complejas. Estas propuestas deberían ser naturales en las radios universitarias para dar a conocer lo que hacen estos centros de investigación con fondos públicos brindados por la sociedad. La ciencia en la radio interesa a las audiencias y las radios universitarias en este sentido tienen un gran desafío. Podemos decir que las radios universitarias, en cuanto a la comunicación de la ciencia, podrían tener una programación educativa, es decir, ofrecer programas educativos que cubran una variedad de temas académicos, invitar a profesores, expertos y estudiantes para discutir investigaciones, proyectos y temas de actualidad. También tienen un desafío en cuanto a la cultura y el entretenimiento. Tienen la posibilidad de transmitir programas culturales que destaquen la diversidad de la comunidad universitaria, entrevistar a artistas locales, músicos y escritores para promover el talento emergente. Las universidades tienen estudiantes y las radios universitarias podrían hacer mucho por la participación estudiantil, brindar a los estudiantes la oportunidad de crear y presentar sus propios programas. Todo esto en universidades donde tienen carreras de periodismo y comunicación, cubrir eventos estudiantiles, deportes universitarios y actividades extracurriculares, ser una plataforma para el debate, organizar debates y discusiones sobre temas de actualidad, fomentando el pensamiento crítico, permitir que diferentes perspectivas y opiniones se escuchen en el aire. También las radios universitarias pueden promover la investigación, es decir, destacar la investigación y los logros académicos de la universidad, crear programas que expliquen conceptos académicos de manera accesible para el público en general, tener colaboraciones locales, colaborar con otras instituciones educativas y organizaciones locales, participar en proyectos comunitarios y promover eventos culturales. En cuanto a la inclusión y a la diversidad, se pueden asegurar de que la programación sea inclusiva y refleje la diversidad de la comunidad universitaria, abordar temas importantes relacionados con la equidad y la justicia social, promover los talentos emergentes, destacar artistas locales, usar nuevas tecnologías, utilizar plataformas en línea para llegar a una audiencia más amplia, crear podcasts y contenido bajo demanda para mayor accesibilidad, retroalimentación también con la audiencia, solicitar comentarios y sugerencias de la audiencia para mejorar la programación, organizar encuestas y foros para entender las preferencias y necesidades de la audiencia. Las radios universitarias pueden desempeñar un papel crucial al proporcionar una plataforma educativa y cultural y de entretenimiento que enriquezca la experiencia universitaria y contribuya al desarrollo de la comunidad en general. La promoción de las ciencias en las radios universitarias puntualmente se puede realizar a través de programas educativos de ciencia,
es decir, al ofrecimiento de programas regulares que expliquen conceptos científicos de manera accesible y atractiva, invitar a profesores y científicos para discutir sus investigaciones, entrevistar a los propios científicos, es decir, realizar entrevistas con científicos destacados para hablar sobre sus descubrimientos y experiencias, incluir segmentos que destaquen la vida y obra de científicos influyentes. En cuanto a la actualidad científica, mantener a la audiencia informada sobre los últimos avances científicos y descubrimientos, desarrollar segmentos regulares que destaquen las noticias científicas. Cuanto a la divulgación científica, desarrollar programas que desmistifiquen los conceptos científicos complejos, explicar cómo la ciencia afecta la vida cotidiana de las personas. En cuanto a los eventos científicos, cubrir conferencias, simposios y eventos científicos locales e internacionales, transmitir entrevistas con participantes y organizadores de eventos científicos, colaborar con los departamentos académicos para obtener contenido e invitados, establecer asociaciones con instituciones científicas locales. En cuanto a los programas temáticos, crear programas temáticos centrados en áreas específicas de la ciencia, biotecnología, física, química, por ejemplo. Explorar la historia de grandes descubrimientos científicos. En cuanto a los podcasts científicos, desarrollar estos podcasts que profundicen en temas específicos, ofrecer contenido bajo demanda para que los oyentes puedan acceder a él. También las radios universitarias pueden hacer mucho por la educación ambiental, destacar temas relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, informar sobre iniciativas científicas para abordar los desafíos ambientales, organizar concursos para que los oyentes puedan participar y aprender, crear segmentos de juegos que desafíen el conocimiento científico de la audiencia. En cuanto a las redes sociales y a la comunidad online, utilizar plataformas en línea y redes sociales para compartir contenido científico, fomentar la participación de la audiencia a través de preguntas, encuestas y debates en líneas. Estas estrategias pueden ayudar a que las radios universitarias se conviertan en un recurso valioso para la divulgación y la comunicación científica y contribuyan a la apreciación y a la comprensión pública de la ciencia. Como muchas de estas cosas no se hacen en la radio universitaria, está presente entonces este agujero negro que podría ser completado, rellenado con estos aportes iniciales que he transmitido en esta presentación. Les agradezco mucho la atención que han tenido y espero sus preguntas amablemente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al Scientific Journalism Forum. Thank you very much for all.